Escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. El próximo 6 de junio se presenta en la sala La Marbrerie en Montreuil, localidad aledaña a París, el proyecto Emidi, última creación de Tunde Jegede, músico nacido en Londres, de ascendencia nigeriana e irlandesa, quien junto a la flautista y cantante argentina Diana Baroni abordan las peripecias de Joseph Antonio Emidi, hombre capturado en Guinea a finales del siglo XVIII y llevado como esclavo a Brasil, donde se convirtió en virtuoso del violín. Do you see the tears? Do you feel the pain of another footfall? A journey away from the heart in this river of lament. Y precisamente para hablarnos del proyecto Emidi y de su brillante trayectoria, tanto en el terreno de la música de nuestros días como en el de la música antigua, Diana Baroni ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Diana. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Un gusto, como siempre. Expliquemos antes que nada que has nacido en Rosario, en Argentina, pero que a los 16 años vienes aquí a Europa, un poco de la mano de Yehudi Menuhin, ¿no? Es verdad, tuve la suerte de tener una beca en esa época. Venían a América Latina Menuhin con un colaborador, Alberto Lisi, en aquel entonces a Argentina, a buscar, bueno, músicos jóvenes, talentos, vamos a decir, y tuve la suerte entonces de que me invitaran. Ese fue el primer paso para venirme al viejo continente, vamos a decir. Vienes a Suiza, donde vas a estudiar en la Schola Cantorum. Exacto. Tuve esta primera peripecia en la escuela de Lisi, Menuhin, y luego, muchos años después, o sea, casi diría 8 años después, vine hacia la Schola Cantorum, a Basilea, a estudiar música antigua, con una serie de argentinos. Hay muchos argentinos en ese momento muy próximos a mí, amigos que estaban haciendo música antigua y que me motivaron para que viniera yo también a hacer estudios aquí, ¿no? No solamente estudias flauta, estudias piano también, y sobre todo musicología, ¿no? Eso te dio una dimensión mucho más interesante como intérprete. Claro, bueno, yo tenía, cuando era muy pequeña y joven, digamos, tenía siempre como la sensación de no estar profundamente en la música siendo solamente intérprete. Esa relación cambió, es decir, yo me siento muy feliz de ser intérprete hoy en día, pero eso fue lo que, digamos, el motor que hizo que yo tuviera la intención de estudiar cosas paralelas o ir un poco más lejos de una manera más profunda en la información musical, ¿no? Yo no llegué, digamos, a ir hacia el fin de los estudios de musicología, fue una tentativa, estudié latín, me impregné, digamos, de esos elementos, y el hecho de volcarme a la música antigua, eso me permitió justamente comprender que ese lugar de intérprete también tenía muchísimo espacio para la expresión, ¿no? Eso te lleva no solo a la música antigua, también a la música contemporánea. Exactamente, la música contemporánea. Has cantado Cage incluso. Sí. Debe ser difícil, ¿no? Anduvimos por muchos lados, como verás. Sí, Cage, Charles Ives, Morton Feldman. Es una música que, bueno, a mí me emocionaba mucho, me interesaba mucho conceptualmente. Pero además me interesaba mucho ese lado un poco folclórico, ¿no? Porque Cage siempre buscaba voces blancas, voces no necesariamente educadas en el sentido del canto lírico. O sea que eso me convenía perfectamente porque yo cantaba y canté y canto actualmente de una manera totalmente natural y espontánea, ¿no? Era un buen vínculo con la voz, vamos a decir. La voz ha sido algo paralelo a la flauta, ¿no? Para ti. Exacto. Creo que eso lo hablamos alguna vez. En la época de Quantz, de Joachim Quantz, en los tratados, siempre se habla de los instrumentos de viento y el modelo para el fraseo de los instrumentos de viento es la voz. Con lo cual, toda la técnica de la flauta barroca, el trabajo con los resonadores y de la flauta, sencillamente, incluso en la flauta moderna, se acerca
a la cuestión hablada de la retórica del canto, con lo cual el vínculo y digamos, el acercamiento técnico se hizo de una manera muy sencilla, muy fácil, muy directa, ¿no? Hablemos del proyecto Emidi. ¿Cómo fue tu encuentro con Tunde Yegede? Tunde Yegede ahora se ha convertido en un gran amigo. Yo conozco a Tunde desde hace ya casi 10 años. Cuando yo tuve un proyecto con el Brodsky Quartet, que es un cuarteto inglés, muy interesante, por cierto, que toca mucha música clásica, pero música de vanguardia. Ellos me propusieron hacer un proyecto para el Lufthansa Festival en Londres y yo, en realidad, fui yo la que fui invitada y yo los convoqué. Hicimos un encuentro en ese momento con arreglos de música de Chabuca Granda que estaban justamente armados para cuarteto de cuerda. Ellos trabajaban con Tunde y lo invitaron al concierto que hicimos en Londres para que nos conociéramos. Lo que ocurrió, que fue interesante, es que el vínculo con Tunde en ese momento fue sellado por esa colaboración. Es decir, él se quedó muy interesado en el trabajo que yo estaba haciendo. Yo lo invité en ese momento a Flor de Verano, a participar como invitado del trío para el proyecto de Flor de Verano. No como violoncelista, como digamos, corista. él toca la cora, que es el arpa africana que existe en la tradición de los griots, que se dice en francés, tanto en la escuela, hay varias escuelas africanas, tanto en la música de Mali como en la música de Guinea, en la música, de Guinea no, estoy diciendo cualquier cosa, de Gambia, esas son las dos escuelas importantes, y Tunde había estudiado justamente este instrumento con su padre, que lo llevó a Gambia cuando él tenía 13 años. Entonces es una persona también que tiene esta doble vida, ¿no? Con el cello como instrumento clásico y con la cora como instrumento tradicional y todo el bagaje, la herencia musical de la tradición de ese instrumento, ¿no? Expliquemos a nuestros telespectadores quién era Joseph Antonio Emidi. Bueno, la historia es muy fascinante. Emidi sabemos que nació en Guinea en 1775, que fue capturado para ser vendido y trabajar en plantaciones en Brasil. Aparentemente él aprende el violín en Brasil con quien era su dueño o su maître, ¿no? El violín es su elemento, lo que le dará la libertad más tarde. En Brasil lo que ocurre es que su maestro, su dueño, en un momento hay revueltas y deciden irse, solo que, le dice, tú vienes conmigo, ¿no? Como era su propiedad, se suben a un barco y van a Lisboa. Se salvan de este momento de revueltas. Esta es la información que Tunde fue recopilando con los documentos que nos llegan a nuestros días, ¿no? De Emidi. En Portugal, a él lo remarcan, lo identifican como gran violinista. Entonces empieza a trabajar en la Ópera de Lisboa, para la corte portuguesa. Entra en este escenario tan delirante, entra el Capitán Pillow, que lo captura a la salida de la ópera, por la salida de artistas, con su violín. ¿Por qué? Porque al Capitán Pillow le gustaba mucho el violín. Y lo captura nuevamente, o sea que lo pone en cautiverio en su barco durante 7 años, para que toque a sus servicios. Vuelve al estado de esclavitud, Joseph Emidi. Y entra nuestro querido Napoleón Bonaparte en la historia también. Con las guerras napoleónicas, lo que ocurre es que el barco del Capitán Pillow es bombardeado, digamos, y finalmente Emidi es liberado en las costas de Falmouth, en el Commonwealth, para finalmente empezar una nueva vida como hombre libre. Debía ser un gran violinista, porque para ser primer violín de la orquesta de la Ópera de Lisboa, siendo negro, debe ser algo increíble, ¿no? Tenemos documentación, por suerte. Este es el gran trabajo de investigación que hizo Tunde, ¿no? Con su madre, que es una apasionada de la historia. Digamos que a mí siempre me impresionó mucho esta cuestión de este humanismo, ¿no? en el concepto de Emidi. Emidi, que se libera a través de la música, que lleva su tradición más allá de todo lo que ha vivido y que se libera realmente pudiendo trascender, ¿no?
gracias al violín, finalmente. ¿Cómo nace vuestro proyecto, Emily? Porque no solamente es un disco que va a aparecer pronto, Sí, es que un aquí espectáculo está. con un bailarín que estábamos viendo, con un Bueno, vídeo. ¿cómo es entonces? El proyecto efectivamente tiene varias caras. Por un lado está la historia, es la historia que está de alguna manera narrada por el bailarín que personifica a Joseph Emedy. Hay un texto que por momentos entonces está librado por este bailarín actor, que es Lassina Touré, un bailarín de la Côte d'Ivoire, y que tiene un lenguaje interesante a nivel físico, a nivel de movimientos, porque es baile, danza africana, hay mucha improvisación. Hay un film que está hecho por Sunara Begum, que es la compañera de Tunde y que trabaja siempre con él y con nosotros, y que ahora es una gran amiga también. Ella ya había trabajado con nosotros con la Macorina, que también acompaña esta narración de la historia, ¿no? Para que la gente pueda ir entendiendo estos capítulos, ¿no? Estos momentos geográficos desde África, Brasil, Lisboa, Commonwealth, Inglaterra y el fin de la historia. O sea, estos capítulos están presentes en la película. Y la música, digamos, viene como a contarnos también emocionalmente todas estas peripecias de lo que vivió Emily, que fue una vida absolutamente extraordinaria, es una odisea realmente, ¿no? Vuestro proyecto Emily cuenta con el apoyo de la UNESCO. Es importante sacar del anonimato figuras que la historia ha tapado, ¿no? Exactamente. Es una manera de que se pueda hablar todavía hoy de la esclavitud, que se pueda hablar de la libertad, que se pueda hablar de la igualdad. Esta labelización que nos ha otorgado la UNESCO, estamos realmente muy orgullosos, ¿no? Es el programa de la Route de l'Esclave y son proyectos que son justamente acompañados para que para que no olvidemos la historia, ¿no? Para que la memoria siga viva. El disco va a salir al mercado el 8 de junio, si no me equivoco, y es un disco muy curioso por un sello muy prestigioso, el sello Papilio. Papilio. Bueno, es un colectivo de artistas, tú ya lo conoces. Tenemos 4 discos que ya han salido, La Macorina, The Elements, Yamaoke y Sin Cuartel, cada disco con su propio color. Y este es el nuevo venido, que es el disco que vamos a sacar el 8 de junio, que estará disponible en la FNAC y en todos las grandes surfaces, en los grandes negocios. Está distribuido por Audier. Y bueno, tiene esta particularidad, ¿no? Que se abre de una manera maravillosa. En fin, pues ya lo saben, el disco de Emily Project sale al mercado aquí en Francia el 8 de junio, como decíamos, 2 días después de la presentación en la Marbreuil, esa sala fantástica de Montreuil. Muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros, y a ustedes les damos cita para una nueva edición de Escala en París.